Hola, hola amigos y seguidores de la plataforma digital de Panamericana Televisión. Busca Candidato, este espacio que tiene como objetivo invitar a los candidatos al Congreso, a la vicepresidencia, y probablemente estarán junto al presidente de turno, que en caso de ser elegido podría ser o bien Julio Guzmán o bien George Forsyth. Ellas son Patricia Arévalo y Flor Pablo. Le damos la más cordial bienvenida a este programa. Muchas gracias, candidatas. Hola, Aarón, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Flor, encantada también. Y a todos los que nos escuchan. Gracias. Un gusto estar aquí en este espacio de Gracias. debate. Gracias, Aarón. Gracias también la presencia de Patricia y para poder presentar nuestras propuestas. Correcto. Bien, vamos a empezar con la pregunta de cajón, como le llaman, ¿no? Vamos a empezar con la candidata Flor Pablo. ¿Por qué cree que su plancha presidencial es la más capaz para tomar las riendas del país en este duro momento que estamos a punto, candidata? Bueno, nuestra plancha presidencial está formada por dos personas, Julio Guzmán, que va a la presidencia, y en mi caso, a la vicepresidencia. Julio Guzmán es economista, con amplia experiencia en el Estado y también con amplia experiencia fuera del país en la gestión de programas públicos con una mirada de Estado. Y en mi caso, tengo la experiencia en todo lo que tiene que ver educación y desarrollo social, con más de 20 años de trabajo en el sector público, y creo que el conocimiento del Estado es lo que nos permite en este momento poder sentirnos en la capacidad de afrontar este desafío y, por supuesto, tener un partido que ha costado años de trabajo, militancia, organización, plan de gobierno, ideario. Es un partido que está preparado para gobernar. Creemos que esa es la razón por la que tienen que apostar y votar por el Partido Morado en las elecciones. Muchas gracias, candidata. Le trasladamos la pregunta a la candidata Patricia Arévalo. ¿Por qué cree que su plancha presidencial es la más capaz en estos momentos? Candidata, tiene un minuto. Bueno, en nuestro caso somos tres. Creo que es una buena combinación en la que están, por un lado, el liderazgo valiente, frontal, que tiene George Forsyth, su empatía, su cercanía con la gente. Eso es algo muy importante en un candidato presidencial, sin duda. Y eso está complementado por el segundo vicepresidente, que es Jorge Chávez Álvarez, que es economista, ha sido además jefe del plan de gobierno. En el plan de gobierno han participado alrededor de 60 personas profesionales de primer nivel. Llevamos un excelente plan de gobierno en Victoria Nacional. Y además, Jorge Chávez es una persona que ha sido, digamos, muy decente. No nos olvidemos que fue presidente del Banco Central de Reserva y renunció a la presidencia del banco con el autogolpe de Fujimori en el 92. Por mi parte, que soy la primera vicepresidenta, estoy vinculada al libro y a la academia, a la universidad, interesada en temas de género, de educación y en reforma del Estado. Creo que tenemos una fórmula que nos puede ayudar a salir de este ciclo de crisis continuas. Gracias, candidata. Sí, empezamos con nuestro bloque, nuestro primer bloque, Defiende tu curul. Hemos mantenido el nombre porque sabemos también que ustedes postulan al Congreso, Flor Pablo por el número 3, candidata Patricia Arévalo con el número 4. Bien, empezamos con la primera pregunta de este bloque para la candidata Flor Pablo. Estamos próximos a arrancar el año escolar y la virtualidad, las clases a distancia ya son una realidad innegable en nuestro país. Sin embargo, es una realidad aún ineficiente. ¿Cómo piensa reforzar la calidad educativa durante este año de pandemia, aun cuando los olvidados muchas veces son los estudiantes que están en zonas alejadas, donde no llega ni siquiera el Internet? ¿Qué pasos concretos plantean desde el Partido Morado? Tiene 2 minutos, candidata, para exponer. Sí, nosotros en primer lugar planteamos que tenemos que declarar en emergencia la educación. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir tener un margen para poder hacer una mejor gestión, una gestión más eficiente. Por ejemplo, en los casos cuando hay un sismo, cuando hay una situación crítica en el país, se hace una declaratoria de emergencia y eso flexibiliza y ayuda
a agilizar los procedimientos administrativos. Ahora estamos gestionando el Estado como si no estuviéramos en emergencia. La emergencia no solamente está en salud, también está en educación. Esa es la primera medida. Y luego, definitivamente, seguir avanzando con la educación virtual, ampliar la llegada de las tablets a la zona urbana, seguir avanzando en la conectividad, pero como sabemos que eso va a tomar su tiempo, tenemos que ver cómo hacemos para que ningún niño se quede atrás, ningún adolescente deje de estudiar. Y para eso nosotros estamos planteando un programa de promotores educativos, profesionales jóvenes, egresados, bachilleres. Necesitamos la fuerza de los jóvenes y su compromiso para reconstruir nuestro país, que vayan a los barrios, a las comunidades y hagan un trabajo de reforzamiento escolar, de trabajo con las familias, porque necesitamos no solamente que llegue la conectividad y avanzar, sino reconocemos que ha habido un atraso, hay niños y niñas y adolescentes que no se han podido conectar. Y seguir, por supuesto, con la capacitación y con los programas descentralizados. También consideramos que educación no va solo, va con alimentación, va con salud y va con protección. Estamos planteando un programa integral, intersectorial, que se gestionen desde los gobiernos locales en los colegios de las zonas más empobrecidas de nuestro país, porque ¿qué van a poder aprender nuestros niños si no toman su desayuno, si no están sanos, si se sienten angustiados, tristes o violentados también en el espacio del hogar? Entonces necesitamos una mirada integral para poder asegurar que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan estar en la escuela y aprender, porque esa es la finalidad de la educación. Correcto. Muchas gracias, candidata. Es el turno de la candidata Patricia Arévalo para que pueda hacerle un comentario, una observación, una pregunta a la candidata Flor Pablo sobre su exposición. Tiene un minuto, candidata. Gracias. Sin duda la educación está en emergencia, eso es indudable, pero no solamente la educación está en emergencia, es la educación pública la que está en emergencia. Lo que hemos visto ahora son las enormes brechas educativas que tenemos. Los niños de escuelas privadas, no todas, por supuesto, porque hay de todo, han tenido la oportunidad de tener este año escolar. Y muchas escuelas públicas, sobre todo en zonas rurales, ha sido un año completamente perdido. Hemos retrocedido no solamente en pobreza, hemos retrocedido en empleo y hemos retrocedido en escolaridad, que es algo muy grave y que marca duras diferencias entre los peruanos. Eso creo que es un tema que hay que darle mucho más énfasis y más presencia al tema de la educación como forma de igualar a los peruanos, de igualarnos a todos, de dar las mismas oportunidades, de emparejar la cancha. Listo, muchas gracias, candidata Flor Pablo. Tiene un minuto para su réplica, por favor. Sí, yo vengo de la educación pública. He estudiado la primaria, la secundaria, la universidad, y por eso trabajo con este compromiso y esta pasión por ella. Pero también tenemos que reconocer que si bien necesitamos más educación pública y mejor educación pública en todos los niveles educativos, tenemos un gran problema en nuestro país que se ha evidenciado con el tema de la reforma universitaria. Tenemos un servicio privado que no es de calidad, y eso lo ha demostrado toda la reforma universitaria. Y en la educación básica, cerca del 70% de los colegios son pequeños, son de muy baja calidad, son los colegios de bajo costo. Entonces tenemos que mirar la realidad educativa en toda su dimensión, pero definitivamente lo que tenemos que avanzar, y esa es la propuesta del Partido Morado, es en fortalecer la educación pública, porque la educación pública es la que permite transformar la vida de la gente, dar oportunidades, que no sea un tema de yo tengo dinero para poder acceder a una mejor educación, a un mejor futuro, sino que el Estado genera las oportunidades para que todos los niños y niñas, adolescentes de nuestro país tengan la posibilidad de surgir. Por eso nosotros planteamos propuestas, por ejemplo, como que la secundaria venga con variante técnica, es decir, que los adolescentes salgan de la secundaria ya con una carrera, con un oficio que les permita enfrentar el mundo del trabajo. Y con eso no se queden ahí, que sigan avanzando, porque también necesitamos avanzar en más universidad, en más institutos públicos en nuestro país y formalizar la educación privada. Listo, muchas gracias. Ahora le cedemos el turno a la candidata Patricia Arévalo. La pregunta es la siguiente. Bueno, el contexto. La pandemia también ha golpeado a uno de los sectores económicos de la que muchos no hablan, no están hablando, el de los ninis, esos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Según cifras del Ministerio de Trabajo, alrededor de 1.300.000 jóvenes de entre 15 a 29 años son nini.
y según la Organización Internacional del Trabajo, estos jóvenes se llamarían a hacer del confinamiento, ¿no? Más aún en esta pandemia. La pregunta es la siguiente. ¿Qué estrategias van a plantear ustedes para atender a este fenómeno social de los ninis? Tiene 2 minutos, candidata. El tema del empleo es probablemente uno de los temas más graves y va a ser una de las peores secuelas que va a dejar esta pandemia, especialmente, como bien dice Sarón, en los jóvenes. Para eso, lo que Victoria Nacional propone, y donde está, digamos, el centro de la reactivación económica, es en las pequeñas y medianas empresas, que son las que dan trabajo más intensivo. Es decir, las grandes empresas nos dan más puntos de PBI, sin duda, pero son las pequeñas y las medianas las que emplean más gente. Entonces, el trabajo con las empresas medianas y pequeñas está básicamente en 2 puntos. Apoyo técnico, por un lado, y acercamiento al crédito, acercarlas a, digamos, al mundo financiero. Sin las MIPES y las pymes, no hay empleo y no hay reactivación. Digamos, ese es el principal planteamiento. El otro es algo que ya mencionó la candidata Flor Pablo, que es la parte educativa. Es importantísimo que los jóvenes salgan preparados para poder trabajar. En este momento terminan la secundaria y muchos patean latas cuando salen, o no saben qué hacer, y claro, efectivamente se convierten en ninis. Entonces, un planteamiento que tiene Victoria Nacional con respecto a eso es la educación técnica en los últimos años de secundaria que permitan, de acuerdo a un poco las necesidades del mercado y la orientación de los estudiantes, tener una preparación que les permita ingresar al mercado laboral si es que lo necesitan pronto, sin seguir. Y evidentemente reforzar también la educación técnica y la educación universitaria, que es importantísima. Pero lo primero es lo primero. Chicos que no estudian, no trabajan, no hacen nada, tienen que tener una oportunidad. Muchas gracias. Tiempo para la candidata Flor Pablo para que le pueda hacer una observación. Sí, en el caso de los ninis, es importante mirar que hay una población importante de mujeres y tenemos que generar políticas vinculadas a favorecer la inserción laboral y también la inserción educativa. Por el lado de la inserción laboral, lo que nosotros estamos planteando es programas de trabajo inmediato, como por ejemplo Mi Colegio Seguro. Nosotros tenemos en el país 70.000 colegios y sabemos que necesitan refacciones en servicios higiénicos, carpetas, el tema del pintado, del mantenimiento del colegio. Entonces, esa va a ser una oportunidad de empleo concreto, porque lo que tenemos que hacer en este momento de tanta crisis es dinamizar efectivamente, ahí compartimos y creo que estamos de acuerdo con la candidata Patricia, es que tenemos que dinamizar el punto básico, la economía de las familias. Esa es la urgencia. Entonces, para nosotros como partido es el tema del empleo temporal, es los microcréditos para las bodegas, para los pequeños negocios y, por supuesto, el tema de insertarlos nuevamente en el sistema escolar, pero no en el sistema escolar como lo conocemos cuando somos niños o adolescentes. Nosotros planteamos un programa especial, distinto, para jóvenes que ya han salido de la educación, que el sistema no los ha retenido, y ahí sí pensamos hacer un programa de 2x1 y acelerado, que termine la primaria, la secundaria con un oficio y trabajar de la mano con el Ministerio de Trabajo para asegurar empleabilidad, porque no basta solo el tema del oficio, sino cómo aseguramos un empleo en estos diferentes programas que vamos a generar. Y por otro lado, como digo, con un énfasis muy importante en las mujeres. ¿Y por qué señalo a las mujeres? Porque necesitamos, ¿cuántas mamás quisieran salir a trabajar y dejan muchas veces a sus niños al cuidado, a veces de alguna vecina o a veces de los hijos un poquito más grandes que no están para hacerse cargo? Entonces nosotros estamos planteando el incremento de cunas, el incremento de Cunamás, todos los sectores que tienen el trabajo de la primera infancia, poder poner a disposición estos servicios. ¿Para qué? Para que las mujeres, especialmente, en general las familias, pero las mujeres que tienen esta preocupación, la gran cantidad de madres solteras que tenemos haciéndose cargo de los hogares, vamos a poner las cunas como política
pública de atención a la primera Gracias. infancia. Sí, candidata Patricia Arévalo, también tiene un minuto para poder ampliar su exposición, no se preocupe. Efectivamente, las mujeres han sido las más golpeadas en cuanto a empleo. Digamos, de los millones de empleos que se han perdido con esta pandemia, una gran proporción, la mayor proporción es femenina, porque son las mujeres las que se tienen que quedar en casa y ocuparse de las familias, de los hijos, de la alimentación y de todo lo que sabemos. Entonces, efectivamente es importantísimo apoyar especialmente a las mujeres, y en realidad es importantísimo apoyar a las mujeres en todo. O sea, tiene que haber un enfoque de género en todo, en el empleo, en la educación, en fin, en la economía, porque las mujeres efectivamente son las más perjudicadas. Y de otro lado, el otro tema que nosotros planteamos con respecto al empleo y a esto que ha planteado Flor de los jóvenes que en verdad ya terminaron el colegio, pero no tienen una educación técnica, es el de educación por impuestos, que es como obras por impuestos, pero en este caso es que las empresas puedan capacitar a sus trabajadores por impuestos, que una parte de los impuestos que pagan pueda ser dedicado de manera directa a la capacitación. Creo Listo, que esa es una medida de emergencia también. Muchas gracias, Patricia, igualmente a Flor. Vamos a pasar al siguiente bloque, el interpelatorio. Aquí cada aspirante, parlamento, y bueno, la vicepresidencia va a tener la oportunidad de plantearle una pregunta a su contendora. Vamos a empezar con la candidata Patricia Arévalo. Por favor, tiene un minuto para formularle la pregunta. Flor, tú has tenido una exitosa e interesante gestión en el Ministerio de Educación que yo observé con bastante interés y con bastante expectativa. Lamentablemente fue corta, y una de las cosas que hiciste fue ser muy firme con el tema del enfoque de género, cosa que es, como acabo de decir, indispensable. Sin embargo, hay un tema del que se habla poco o del que no se habla lo suficiente, que para mí es uno de los más graves en cuanto a la educación en el Perú, que son las altísimas tasas de analfabetismo que tenemos, que son realmente inaceptables en un país de ingresos medios como es el nuestro. El promedio de analfabetismo en el Perú es 5.5%, es decir, tenemos más de 1,5 millones de peruanos que no saben leer y escribir. Pero además, lo más preocupante de esto, y es algo que refleja una realidad muy dura de machismo en nuestro país, son las enormes brechas que hay entre el analfabetismo femenino y el analfabetismo masculino. A nivel nacional es 8.1% de mujeres versus 3.0% de hombres, es decir, más de 5 puntos de diferencia. Pero esto es muchísimo más grave en el caso de las mujeres en áreas rurales, donde la tasa de analfabetismo llega al 22.8%. 22.8%. Quiere decir que 1 de cada 4 mujeres prácticamente ve sus posibilidades de desarrollo muy limitadas, si no completamente limitadas, versus un 7.3% de varones que no saben leer y escribir, que también es muy alto. Pero digamos, a mí me preocupa mucho, y lo que me gustaría saber o preguntar es ¿qué se hizo desde el ministerio para combatir esto, que en verdad es tan básico, tan elemental? Deberíamos empezar por ahí, porque no es justo que hayan peruanos que estén en situación tan desventajosa. ¿Y qué cosa haría si les volviera a tocar? Sí, tenemos que avanzar efectivamente en la educación para todos, para todas, no solamente los que están ahorita en la escolaridad, sino también para los que están fuera o para los que no o para los que nunca fueron, que son las personas analfabetas o los analfabetos funcionales. Y ahí, como digo, no tenemos que hacer programas pensando en que van a volver al colegio, sino pensando en su realidad. Y ahí efectivamente hay una dirección de educación comunitaria, una oficina de educación comunitaria que necesita reforzarse como una dirección, porque en estos tiempos necesitamos que se piense la educación conectada a los temas de bienestar y conectada a los temas de empleo, y definitivamente en coordinación y articulación con el sector privado. Y nosotros, ¿qué hicimos? Impulsamos una iniciativa, el SEBA Empresa, por ejemplo, generando convenios con los empresarios para que pudieran alfabetizar a su personal y dar educación a su personal. Hicimos convenios con el propio Estado, con el Ministerio que ve todo el tema de la pesquería, de producción,
¿Para qué? Para que todos los pescadores, y ahorita no me dejarán mentir todos los pescadores de toda la costa peruana, hicimos un convenio para que en las caletas, en los puertos, se pusiera no un colegio, hay que salir de la lógica del cemento, sino un espacio educativo en sus propios locales comunales para alfabetizar, para conectar, y en esa articulación entre el Ministerio de Educación y los otros ministerios que tienen a su cargo los aspectos productivos, comenzar a formar a nuestra gente. Para el Partido Morado, la clave del desarrollo del país está en el desarrollo de capacidades de las personas. Y es por eso mi presencia en la vicepresidencia, porque yo tengo a mi cargo no solo educación, sino ver el desarrollo de los talentos, de las personas, de la innovación, de la ciencia, porque es así como vamos a poder surgir como país. Perfecto. Ahora es el turno de la candidata, bueno, la misma candidata Flor Pablo, quien le tiene que hacerle una pregunta a la candidata Patricia Arévalo. Tiene un minuto. Sí, Patricia, yo he escuchado de verdad que con mucha alegría tu planteamiento y conozco tu trayectoria. Creo que ambas reconocemos nuestras trayectorias como mujeres y ahora mujeres entrando a política. Tu apuesta por el enfoque de género, y ahí creo que somos aliadas. Y hace poco estuve en un debate con una de las candidatas de tu partido, Agnieszka Céspedes, y le preguntaron lo mismo, y me quedé preocupada. Y cuando le preguntaron sobre el enfoque de género, dijo que no era una prioridad, que estábamos en pandemia y que esa no era una prioridad del partido, que ellos veían el tema de la inclusión, de la igualdad, que es una forma como los grupos conservadores dicen, sí estamos de acuerdo con la igualdad, pero no queremos el enfoque de género. Y yo me quedé preocupada. Y yo sí quisiera saber, porque sé que tú eres una mujer que apuesta por estos enfoques, ¿cuál es la posición del partido? Porque en estos temas pueden haber posiciones individuales, pero eso es posición individual y uno debiera marcar como candidato o como político que es su opinión individual y personal. Pero yo quisiera saber cuál es la posición del partido en los temas de igualdad de género, de respeto a la diversidad y la orientación sexual. Candidata Arévalo, un minuto, por favor. Con toda razón, has estado preocupada, yo no conozco a Agnieszka, y más bien me temo que se trate de una opinión personal de ella. La posición del partido, y está en nuestro plan de gobierno, es a favor del enfoque de género. Es impensable, digamos, no reconocer lo acabamos de decir, lo acabamos de mencionar en las cifras de analfabetismo, por ejemplo. Es imposible no reconocer que las mujeres tenemos una desventaja muy grave para enfrentar, digamos, la vida. Las mujeres, como sabemos, tenemos que ser 5 veces mejores que un hombre para llegar a la mitad de lo que lleva un hombre. Entonces, eso es el enfoque de género, reconocer eso y tratar de igualar la cancha para que eso no siga sucediendo. Y el enfoque de género no solamente es un enfoque que está vinculado al género, sino, como bien sugeriste, está vinculado al reconocimiento de la diversidad en general, al respeto, a que todos somos iguales, a que no importa género, pero tampoco importa tu religión, las diferencias sociales, económicas, lo que fuera. Y no, sin duda, nosotros estamos a favor de un enfoque de género integral. Ok, de acuerdo. Bien, vamos a retornar al bloque Defiende tu curul para seguir escuchando las propuestas de ambas. Vamos a empezar ahora con la candidata Patricia Arévalo. Candidata, ¿qué medidas iniciales van a ejecutar para recuperar el sector salud golpeado aún más por la pandemia? Tiene un minuto. El sector salud, digamos, es probablemente en este momento el principal, porque nuestra principal preocupación, creo que la principal preocupación de todos los peruanos es ganar esta pandemia, acabar con esta pandemia que tanto daño y tanto dolor ha causado a los peruanos. Y en gran medida, ese daño y ese dolor ha sido causado por las deficiencias de nuestro sistema, que se han hecho muy, muy claras, ¿no? Lo que es más triste es que hemos tenido la oportunidad, entre la primera y la segunda ola, de construir plantas de oxígeno. Si hubiéramos previsto un poquito, ahorita no estaríamos en la situación que tenemos, en la cual no hay oxígeno. Y la gente hace colas toda la noche para conseguir un poco de oxígeno, si es que buenamente lo consigue. En la Municipalidad de Lima, junto con una parroquia de San Juan de Lurigancho, hace poco ha construido una planta que abastece 24 horas y entrega oxígeno gratuito a un costo de $1,5 millones de soles. El Estado ha tenido tiempo y dinero para invertir
en construir 100, 200 de estas plantas a lo largo de todo el Perú, por ejemplo, y no lo ha hecho. Es importantísimo invertir en infraestructura y, bueno, evidentemente el tema de la vacunación, asegurar con la activación del COEN una participación amplia para vulnerable de aquí a fin de año. Ok, muchas gracias. Candidata Flor Pablo, ¿tiene alguna observación o comentario que hacer al respecto? Un minuto, por favor. Sí, es importante el sentido de urgencia, efectivamente, pero para ese sentido de urgencia necesitamos una modernización del Estado, una simplificación de procedimientos, hacer una reingeniería de los aparatos administrativos. En realidad, en estos tiempos, ya los funcionarios, y te lo digo yo, que soy funcionaria de años de carrera, tenemos miedo de firmar, porque todo está tan enredado que en realidad el riesgo de cometer y tener juicios, como el que tengo yo uno, que siempre me sacan cada vez que me quieren desacreditar terrible, pero ese es el destino y el camino que hay que seguir: reingeniería, reordenamiento, mirar el Estado desde la lógica de un Estado eficiente, para resolver los problemas que ha señalado Patricia. Pero a la vez nosotros planteamos la vacunación al 31 de diciembre de este año, pero haciendo pues un operativo sin precedentes, juntando toda la fuerza de salud que tiene el Estado en los diferentes ministerios, en alianza con el sector privado, no solamente el personal que hay, convocando a nuevo personal, a estudiantes, bachilleres, egresados, para que apoyen en todo el aparato logístico. Y otro tema, fortalecer la primera línea de atención. Y ahí hemos fallado por años. Los centros de salud tienen que tener horario completo. Yo vengo de un barrio de Caraballo, así que conozco los servicios de salud porque los he utilizado. No pueden cerrar a media mañana, no pueden cerrar a mediodía. Tienen que tener el personal suficiente y los medicamentos. Para eso hay que hacer compras corporativas y hay que mejorar el Estado. Muchas gracias. Le damos un minuto de réplica a la candidata Arévalo. Ha mencionado mejorar, bueno, el primer nivel de atención, modernizar. ¿Esto también están contemplándolo ustedes? O si es posible también adelantar la fecha de vacunación, no hasta fin de año, sino a anteriores meses. No sé qué plantea su partido. Tiene un minuto. En realidad sería ideal poderlo hacer en menos tiempo, pero realistamente creo que decir a fin de año sería lo adecuado. Ojalá lo podamos hacer antes. De hecho, la simplificación administrativa, la tramitología excesiva, no ha correspondido a la emergencia que hemos vivido. Hemos visto, por ejemplo, detenidos en aduana, concentradores de oxígeno importados por particulares que no han sido retirados durante meses, desde octubre. Recién ayer han dicho que, bueno, que por la emergencia entonces van a dar los permisos, pero los permisos todavía van a demorar de 10 a 12 días, si es que los dan. Porque no tenían la autorización de DINGEMIT en una crisis con la falta de oxígeno que tenemos. Meses detenidos en aduana, concentradores de oxígeno, es algo que realmente es inaceptable y contra lo que tenemos que luchar. Pero efectivamente, ¿cómo luchamos contra eso? Con una modernización del Estado, un Estado más que pueda responder con rapidez. Muchas gracias, candidata Arévalo. Bueno, ahora es el turno de la candidata Flor Pablo. Le voy a lanzar la pregunta. Mira, el posible acceso a la compra de las vacunas de parte de los privados aún es materia de debate, ¿no? Hasta el día de ayer, el ministro de Salud, Oscar Ugarte, ha dicho que la ley 31091 permite que un privado pueda importar las vacunas contra la COVID-19, ¿no? Sin embargo, aclaró que esto no sea un perjuicio para el usuario y que peor no se salten de la fila, ¿no? ¿Usted está a favor, su partido está a favor de que los privados importen las vacunas? Y si es así, en una posibilidad, ¿qué acciones de control evitarían para que las vacunas caigan en un mercado negro, como lo ha advertido Contraloría? Tiene un minuto, candidata. Para nosotros, la vacuna es un bien público. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado tiene que asegurar la compra, y al único que además le están vendiendo es al Estado, justamente porque tenemos que asegurar que quien se vacune no sea quien tenga dinero. Tenemos que tener un orden en la vacunación. Hemos comenzado con la primera línea. Hay que seguir con todos los vulnerables, nuestros adultos mayores, las personas que tienen enfermedades. Hay un orden que ha establecido el Estado. Y en una pandemia, en una época de crisis, no podemos poner el lucro
por delante. Tenemos que poner el sentido de lo público. Entonces, esa es nuestra posición como Partido Morado, pero claro, creemos que el privado puede participar y lo hemos planteado. Necesitamos un esfuerzo sin precedentes para la vacunación y necesitamos aunar esfuerzos. Igual para los temas de distribución que lo vienen haciendo. Entonces, no es negar la participación del privado, pero sí tiene que haber un orden y ese orden lo tiene que establecer el Estado, el gobierno en función de las prioridades epidemiológicas, de criterios de salud y de criterios también científicos. Gracias. Esa es la posición del Partido Morado. Gracias, candidata Arévalo. ¿La misma posición tiene su partido? Y exclusivamente básicamente, sí. El privado puede participar, por supuesto, pero subordinado al Estado, en la medida en que pueda apoyar las acciones del Estado. A ver, para ponerlo de alguna manera, dicen, no, pero los privados pueden vacunar a sus trabajadores, pero si ni siquiera les hacen pruebas COVID, si ni siquiera les hacen pruebas, ¿cómo los van a vacunar? O sea, puede ser que lo hagan, pero digamos, las prioridades tienen que ser establecidas con criterios epidemiológicos y desde el Estado. Ahora, ahí sí yo tengo un cuestionamiento a los criterios que ha tenido el Estado, porque se está dando a los adultos mayores tercera prioridad, y se está poniendo a todos los adultos por encima de los 60 años en el mismo saco, en el mismo grupo de vacunación. No se han establecido las diferencias. En otros países vacunan primero los de más de 90, luego los de más de 80, luego los de más de 70 y así. Acá se ha hablado de un número plano que además es 60. ¿Cómo es posible que yo tenga la misma prioridad que mi madre? Eso es algo que no puede suceder. Es más, mi madre ya debería estar siendo vacunada ahora, porque los adultos mayores son un grupo pequeño. O sea, la gente que tiene más de 90 años, sobre todo, y de 80, pero sobre todo los que tienen más de 90, Gracias. ¿cuántos son? El Estado lo puede hacer muy rápidamente. Se está priorizando grupos mucho más grandes, mucho más difíciles de vacunar, y creo que esa sí es una cosa que deberíamos concentrar. Ok, gracias, candidata Arévalo. Último minuto para la candidata Flor Pablo, para que pueda agregar algo al respecto. Sí, creo que es importante también la vacunación urgente en la segunda etapa, de acuerdo con el tema de los adultos mayores, es un grupo amplio, hay que priorizar los adultos mayores de las edades máximas y comenzar, y también con aquellos que tienen enfermedades críticas, que hay que atenderlos. Y por supuesto, hay que seguir con los profesores, porque necesitamos, para volver a conectar con el primer tema, la educación básica es eminentemente presencial. Podemos mejorar, avanzar en tecnología, por supuesto, pero educación inicial, la primaria, la secundaria, su naturaleza es el encuentro, la socialización. Los niños necesitan estar en sus escuelas con sus maestros y para eso necesitamos avanzar en la vacunación del personal docente de colegio público y colegio privado. Toda la educación, acá no hay distinción, como lo hemos dicho antes, para el tema de la vacuna. Tenemos que avanzar en vacunar a toda nuestra primera línea en servicios básicos como salud, educación y cuidando a los que más lo necesitan. Gracias, candidatas a ambas. Vamos a pasar al último bloque muy rápido. Es el ping-pong electoral. Ya ustedes seguramente ya han pasado por este tipo de bloques. Y vamos a empezar con la candidata Flor Pablo. Le lanzo una pregunta, me responde algo muy concreto. ¿Sí? George Forsyth. No está preparado. Ok. Privado y vacunas. Finalidad pública, el Estado tiene que ordenar. Ok. ¿Qué es hoy para usted Martín Vizcarra? Una decepción. ¿Sagasti afectó la candidatura del Partido Morado? Puso por encima los intereses nacionales, la estabilidad política del país. Correcto, gracias, candidata. Ahora es el turno de la candidata Patricia Arévalo. Candidata, igualmente. Julio Guzmán. Poco carismático. Cambio de constitución. No es urgente, hay que cambiar temas puntuales. Candidatos con pasado fujimorista en su partido. Una pena. ¿La vida académica o la política? Ahora la política. Marihuana recreacional. Problema de cada cual. No. Listo. Pero, digamos, en principio, mejor no. Mejor okay. no. Correcto. Ninguna droga es buena. Muchas gracias, candidatas a ambos, por su tiempo, por su disposición. Solo palabras finales, 15 segundos para cada una. Flor Pablo, por favor.
Muchas gracias. La verdad, este es el tipo de debates que tenemos que tener, complementarios, alturados, de respeto, y sobre todo los que queremos y decimos que queremos cambiar la clase política. Agradezco mucho este espacio y a Patricia, un gusto haber estado contigo. De igual manera, candidata Patricia Arévalo, 15 segundos, palabras finales. Igualmente, un gusto haber estado acá. Yo espero sinceramente que nos podamos encontrar en el Congreso y podamos trabajar estos temas de la mano, en conjunto, porque al Congreso se va a buscar consensos. Esa es la finalidad de ser congresista. Hemos visto que los congresos se ha ido a pelear, no, a los congresos se va a hablar, a consensuar, cada uno sé, y trabajamos todos. Muchas gracias por su tiempo a ustedes y también al público que nos está viendo. Muchas gracias por su tiempo. No se olviden de sintonizar hoy la edición central de 24 horas. Hay una entrevista con Keiko Fujimori. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias, Aarón. Muchas gracias. Gracias.